Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues no sé por qué ayer supuestamente grabé este vídeo, pero como no sé, debo ser un poco tonta y tal, el caso es que el vídeo no aparece por ninguna parte, con lo cual me veo en la obligación de volver a repetirlo de nuevo. Así que bueno, vamos a hablar concretamente de un caso que la verdad es que resulta bastante peculiar por un poco las circunstancias en las que se dio y que me imagino que todos conocéis o habéis oído hablar de él en alguna ocasión, que es concretamente el crimen de Caspe. Básicamente, bueno, pues el llamado crimen de Caspe se configura de alguna manera, por esto que os digo, como uno de los casos más paradigmáticos de homicidio, asesinato para mí, íntimo, resuelto tardíamente en lo que es la historia criminal española contemporánea. Ya no solo por la violencia del acto en sí, sino por la compleja red de silencios, negaciones y lealtades que permitieron que el asesinato de esta chica que vemos aquí, Antonia Torres Sánchez, permaneciera oculto nada más y nada menos que durante casi una década, 8 años y medio para ser exactos. Esta chica Antonia, de 19 años, era natural de Baena, Córdoba, y se había trasladado a Zaragoza para trabajar como empleada del hogar y construir de alguna manera una vida independiente a pesar de su juventud en un contexto social que estaba marcado por la transición política, la precariedad laboral femenina y la persistencia de modelos tradicionales de familia y género. En Zaragoza, concretamente, conoce en el año 1975 a este individuo que también vemos aquí, Fernando Olmos, que hacía pequeños trabajos de electricista y que, bueno, pues precisamente coinciden un día que ya estaba trabajando en la casa correspondiente y él va a hacer la típica chapuza, ¿no? Que te llaman en el último momento y tienes que ir. Y entonces allí es donde se conocen. Entonces digamos que la chispa surge de inmediato y bueno, pues empiezan a mantener una relación sentimental, ya os digo, desde el año 75, digamos, con un joven que al final tiene una edad similar y la relación es conocida por ambos entornos familiares y percibida externamente como estable, aunque internamente atravesada por desequilibrios afectivos. Y bueno, a ver, lo de un entorno estable en realidad por parte de la familia de ella, que les había escrito una carta contándoles todo este tema de que tenía una relación con este chico y demás, y les contaba un poco cómo iba su vida. Pero sin embargo, en el caso de él, y como veremos a continuación, la madre, que además era un personaje de mucho cuidado y una mujer además especialmente ignorante, porque es que no sabía ni leer ni escribir. Es decir, apenas podía hacer una pequeña firma en un documento. Entonces es algo que a mí me resulta curioso y que a la vez me da rabia, este desprecio que, digamos, mantuvo hacia esta chica desde el primer momento. O sea, porque, joder, si estuviéramos hablando de una familia adinerada, de la típica historia de ricos y pobres, pues se podría entender. Pero una mujer de estas características, que están en una igualdad de condiciones a la hora de la verdad, y que se crea por encima de esta chica a la que insulta de todas las maneras y a la que considera, en fin, pues la verdad es que es una cosa que no deja de llamar la atención y que, como veremos, tuvo muchísimo que ver. Para mí es que fue el detonante realmente, a pesar de otros temas, para que pasara lo que pasó al final, ¿no? Entonces, bueno, concretamente, bueno, pues a finales del año 1977, concretamente sobre diciembre o así, Antonia resulta que empieza a sospechar, porque nadie mejor que una mujer y su propio cuerpo para saber o poder imaginar que estaba embarazada, ¿no? Entonces, efectivamente, pues se realiza una analítica en una farmacia, se realiza la típica prueba y efectivamente, pues esto da positivo y bueno, pues
este hecho se lo transmite en su momento cuando están de vacaciones, porque estos chicos hacían lo habitual que hacían este tipo de personas en su juventud, es decir, salían por ahí, iban a tomar algo, iban al cine, iban, en fin, una serie de cosas. Entonces llega un momento que la relación para Antonia está suficientemente consolidada, según su punto de vista, como para permitir mantener relaciones sex con este individuo que además tenía un coche que era un Seat 600 de color blanco y que les servía, digamos, para este tipo de cosas, como pasaba antes, ¿vale? Que no te podías ir a tu casa. Tenías que buscar algún sitio donde, pues donde mantener ese tipo de relaciones a escondidas, ¿no? De alguna manera. Y de hecho, aunque solían utilizar métodos anticonceptivos, pues ya sabemos que aparte de que pueden fallar, y más en aquella época, pues que los solieran usar no significa que los usaran siempre. Y ya sabemos, basta con que una vez no lo utilices para que tacatá te encuentres embarazada, que fue lo que le pasó a esta chica. Entonces ella se lo comenta al chico y demás, y bueno, en principio deciden mantenerlo un poco en secreto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya os digo, parece ser que es otra de las causas que actúa también como detonante, ya os digo, de lo que fue el asesinato al final. Pero ya os digo, para mí tiene mucho más que ver la madre de él, como luego veremos. Entonces, para ella, según se desprenden varias de las cartas que escribió a Fernando en los meses previos a su desaparición, el embarazo implicaba necesariamente un proyecto común. O sea, su idea era el matrimonio, evidentemente, el reconocimiento social y la legitimación del vínculo. Es decir, al final casarte con esa persona con la que vas a tener un hijo. Eso era lo que ella deseaba. De hecho, ella, bueno, pues en un principio, cuando se traslada a vivir a Zaragoza, se va al piso de la hermana. ¿Qué pasa? Pues que tiene una relación pésima con su cuñado. Entonces, claro, está deseando salir de allí. Entonces lo que hace es que su trabajo como sirvienta, de alguna manera, lo coge a jornada completa, de manera que se queda a vivir en la casa en la que trabaja. Pero esto, claro, le quita muchísimo tiempo y demás, y a raíz de que conoce a Fernando, se cree que es cuando decide cambiar de trabajo y se busca un trabajo en una empresa de detergentes, ¿no? Esto evidentemente le da algo más de libertad para pasar tiempo con el chico y evidentemente comienza a vivir en un piso compartido con dos hermanas, una que se llama Olga y otra que se llama Montserrat, y que se convierten en íntimas amigas. Daros cuenta de que ella llega de Córdoba y realmente pues se dedica a trabajar con familias, y aparte de conocer a este chico, pues pocas relaciones más tenía. Entonces, bueno, pues es muy conveniente para ella el hecho de compartir piso y poder hacer esta gran amistad con estas dos chicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en ese sentido todo marcha bien, no hay ningún problema y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa básicamente? Y bueno, como veis, esta es la imagen del coche que ellos utilizaban para mantener esas relaciones, y bueno, en general él lo utilizaban porque él lo tenía pues para ir por ahí o hacer, incluso se llegan a ir de vacaciones a Roquetas juntos y demás. Pero ya os digo que la madre desde el principio muestra pues un desagrado con esta relación, incluso llegando a manifestar que es una enana, porque parece ser que la chica, bueno, pues medía solamente unos 50, que ya me dirás tú qué gilipollez es esa, que es una cualquiera, que no sé qué, que patatín, pues lo típico de una madre que además era la típica madre, ¿no? La típica madre que, a pesar de su incultura, pues lo que imponía en el chico era básicamente una mezcla entre miedo y respeto. Yo sé muy bien lo que es eso porque a mí me ha pasado lo mismo, pero en mi caso era solo miedo, ¿vale? No respeto. Entonces, este chico, pues lógicamente le tiene bastante miedo a su madre. Daros cuenta que estamos hablando de chavales muy jóvenes, aunque él era un poquito mayor que ella, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una cosa que lógicamente va a influir muchísimo en todos los acontecimientos, como os he comentado.
porque por una parte tiene la presión de Antonia, mira, yo me he quedado embarazada, nos tenemos que casar, tal, patatín, patatán. Y por otra parte tiene la presión de la madre que le dice ni se te ocurra, vete tú a saber si el hijo es tuyo, lo típico, que no sé qué, que no sé cuánto, que ni se te ocurra. En fin, total, que sus cartas, las de Antonia, conservadas por la familia y posteriormente incorporadas como indicios contextuales en la investigación, muestran un plan emocionalmente dependiente, ansiosa por el silencio de su pareja, suplicante de encuentros y respuestas y temerosa de ser abandonada, porque ella ve que ese entusiasmo que ella tiene no es compartido de alguna manera. Entonces llega a pensar, porque hay un momento en el que, bueno, básicamente el tono de esas misivas, aunque no sea acusatorio ni violento, sí que es insistente, vulnerable, cargado de esperanza para ella, lo que desde una perspectiva victimológica revela una relación asimétrica en la que Antonia percibe que está perdiendo el control emocional y, claro, trata de recuperarlo mediante la palabra escrita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, digamos que Fernando, por el contrario, no dejó constancia epistolar equivalente, ¿no? Su comunicación fue de alguna manera evasiva y ambigua. Para él el embarazo representaba una amenaza vital. Por una parte, pérdida de libertad, imposición de responsabilidades no deseadas y, sobre todo, ese posible conflicto con su entorno familiar, con esa madre excesivamente protectora, que más bien para mí eso no es protección, es amenazante total, que ejercía esa influencia emocional tan significativa en él, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que llega un momento que, incapaz de afrontar lo que es el conflicto mediante una ruptura clara, apoyo o huida, bueno, pues Fernando, en la desesperación y por la presión, en un momento determinado decide, y lo deciden al final de forma precipitada, porque Antonia llega a denunciarlo en un momento determinado, porque se ve que habían quedado en un bar donde se solían ver habitualmente para hablar de qué era lo que habían hacer y demás, y él literalmente no aparece. Entonces se encuentra con que el camarero le da pues una serie de cosas, porque ellos habían decidido en su momento huir juntos, con la posibilidad, según él manifestará más tarde, de irse a Londres para realizar un posible aborto, porque era el único sitio donde en ese momento se podían realizar, y esto siempre según manifiesta él. Y bueno, se va de su casa, a pesar que, imaginaos la madre, el cabreo que tenía que tener, y además les roba 180.000 pesetas a sus padres. Y básicamente se limitan a vivir en el coche. O sea, imaginaos qué tipo de vida es esa. Claro, evidentemente ni es vida ni es nada. Entonces, bueno, pues andan por ahí, se mueven de unas ciudades a otras, pasan por varios sitios y demás. Pero claro, llega un momento que incluso la madre los llega a ver. Él en ese momento no está en el coche, a ella la pone de vuelta y media, le pregunta que dónde está su hijo, le dice que ha ido a realizar unas compras y demás. Y en fin, ella le dice que vuelva a casa. Y de hecho, los padres de él se atreven a escribir a los padres de ella 2 cartas concretamente, escritas evidentemente por el padre, porque la madre no sabía escribir, pero sin ninguna duda con la idea fue suya, de la madre, donde cuentan la situación. Es que tu hija, bueno, pues está embarazada de mi hijo no sé qué, y es una cualquiera, un poco básicamente le viene a decir esto, y lo que tendríais que hacer, nosotros ya hemos hecho lo propio con nuestro hijo, y lo que tenéis que hacer es meterla en un convento, patatín, patatán, o sea, muy fuerte, ¿no? Y poco después reciben otra carta diciendo que ellos, que ya están con su hijo, que por suerte, esto ocurre un 8 de marzo de 1978, otra carta donde dicen que su hijo ya está en casa, por fin, que ya ha vuelto con ellos y que no han vuelto a saber nada de la chica, ni quieren volver a saber, y vuelven a reiterar lo de que si la vuelven a ver, que la metan en un convento, porque
porque en fin, patatín, patatán. O sea que imaginaos cómo era la madre tela marinera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que llega un momento que el tío, pues efectivamente, por la presión y demás, decide volver a la casa sin decirle a ella nada. Y como tenía todos sus objetos, la ropa, el bolso con sus documentos y demás allí en el coche, y en lugar de dar la cara que da en ese bar que os he dicho con ella, y en lugar de presentarse personalmente y hacer una ruptura como Dios manda, ¿vale? Pues coge y le da al camarero las cosas y dice, cuando venga esta chica se las das de mi parte y tal y cual. Entonces, claro, ella cuando se encuentra con esta situación se cabrea tanto que se va directamente a la policía y es cuando pone esta denuncia por estupro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que él se encuentra en el marrón de tener esa denuncia puesta, por otra parte el marrón de la madre y demás, y entonces 2 días después lo que hace es quedar con la chica, esta vez sí que aparece y demás, y le da una versión. Bueno, esta es la casa de Fernando, básicamente. Aparece 2 días después por el tema de la denuncia y lo que hace es poner una excusa. O sea, para convencerla a ella de que retire la denuncia, lo que hace es decirle que es que le había surgido un imprevisto, un trabajo en no sé dónde, que se tenía que ir, que no le dio tiempo, que era una urgencia, que no le dio tiempo a avisarla, que no sé qué. El caso es que debió de ser tan convincente que la chica finalmente le perdona y lo que hacen es que van los dos juntos, ya os digo, 2 días después, allí a las autoridades a quitar esa denuncia que ya había puesto previamente. El caso es que desde ese momento no se vuelve a saber nada más de la chica, él regresa a su casa y le dice a sus padres que cuando fue a hacer un recado y volvió al coche se encontró con que la chica se había largado, ¿vale? Que ya no estaba, que se había largado, que había decidido irse y demás y que le había dejado tirado. Esa es la versión que él le cuenta a los padres, ¿vale? En teoría, en teoría. Entonces, bueno, es cuando los padres escriben, ya os digo, a la madre de esta chica, mira, no sabemos nada de ella porque ha dejado a mi hijo tirado, como era de esperar, porque no sé qué, patatín, patatán. Total, que os digo, al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que empiezan evidentemente a preocuparse por la chica, tanto sus amigas, Olga y Monse, incluso su madre Juana, porque no vuelven a saber nada de ella, y Olga incluso la había acompañado en alguna ocasión al médico por este tema del embarazo, del que al final se entera todo el mundo, ¿no? Porque ya llega un momento que ella está de 5 meses, entonces ya no lo pueden ocultar, ¿vale? Entonces ya lo del tema del embarazo, aunque en un principio lo mantienen en secreto, se termina enterando todo el mundo. Entonces a Olga le parece mal, de alguna manera, que ella haya desaparecido así, sin darle ninguna explicación y demás. Dice, jolín, dice, yo me he portado bien con ella y de repente ha desaparecido sin dar ninguna explicación, patatín, patatán. Y la madre, Manuela Sánchez, evidentemente como madre, se empieza a preocupar seriamente y una vez que recibe esa segunda carta de los padres diciendo que no saben nada de ella y que ha desaparecido y demás, decide ir a poner la denuncia pertinente ante las autoridades diciendo que su hija ha desaparecido. Entonces, bueno, pone la denuncia y lo típico, las autoridades, pues bueno, sí, toman nota de la denuncia y demás, pero tampoco hacen gran cosa, ¿no? Como que el caso queda ahí un poco archivado, por decirlo de alguna manera, por la edad de la chica, porque se habrá ido, porque yo qué sé, pues lo típico que se hacía en aquella época y que se seguía haciendo aquí hasta que pasó lo de Marta del Castillo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta desaparición se va prolongando en el tiempo. Entonces, los padres, concretamente, sobre todo la madre, no se va a dejar de preocupar nunca por dónde está su hija y no va a cesar en su empeño de encontrarla, evidentemente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Pues ya en un momento desesperado, porque va pasando el tiempo, van pasando semanas, van pasando meses, van pasando años y la chica no aparece. Entonces ya os digo que en medio de la desesperación decide hacer algo que, bueno, yo ya os digo, aquí pues, bueno, entiendo que en un momento de desesperación alguien pueda llegar a hacer algo así. Decide ponerse en contacto, ve en la televisión un anuncio
de una vidente. Las típicas videntes, ¿no? Que son unas timadoras todas, o sea, en fin, y que, bueno, pues básicamente la llama en la desesperación para ver si ella le puede dar algún dato y demás. Pero todo esto es por teléfono, ¿vale? No se hace de manera personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa básicamente que la vidente lo que le dice, que por otra parte, a ver, no, es que la vidente ayudó a resolver el crimen, no sé qué, lo que se creía por aquella época, porque si no llega a ser por ella no se habría resuelto, patatín, patatán. La vidente lo que le dice básicamente es, mire, su hija está muerta ya desde el momento que desapareció. A ver, eh, independientemente de que pueda haber gente que puedo entender que haya gente que tenga un sexto sentido para ciertas cosas. Pero yo creo que esto es algo obvio, es decir, una chica que desaparece, no se vuelve a saber nada de ella durante años, a raíz precisamente de que haya quedado con el novio y no se la haya vuelto a ver nunca más. Yo creo que todo el mundo da por hecho, o sea, todo el mundo con los dedos de frente da por hecho en algún momento que esta chica evidentemente no ha desaparecido, sino que se la han quitado del medio. O sea, y que lo más probable es que haya sido su pareja, evidentemente, sabiendo todos los problemas que tenía, por lo del embarazo, por la presión de la madre y demás, y que él vuelve a casa tan tranquilo. Y durante todo ese tiempo, además, Fernando rehace su vida. O sea, Fernando se casa, Fernando tiene un hijo, es decir, que él sigue haciendo su vida básicamente normal, ¿no? Entonces, claro, esta mujer le dice, no, no, su hija ha muerto hace 9 años, o sea, su hija está muerta y tal y patatín. Claro, ahí imaginaos, ¿no? La desesperación de la madre que aunque en el fondo podía sospechar de esta realidad, pues siempre intentas agarrarte a jolín, a lo que sea, ¿no? Para no tener que pensar que a su hija la han matado. Yo eso lo puedo llegar a entender. Entonces deciden ponerse en contacto. Algunas fuentes dicen que es la propia vidente la que le da el contacto, otras fuentes dicen que no, que fue la madre directamente, eso no queda muy claro. Entonces decide ponerse en contacto con un detective privado. Y bueno, este detective privado sí que es la persona que realmente resuelve el caso. La verdad es que un hombre maravilloso en ese sentido, experto, y ya os digo, que hace las cosas como se tienen que hacer, investigar desde el principio, hacer las preguntas adecuadas, cosa que las autoridades no hicieron en ningún momento, y básicamente es él el que resuelve el crimen en realidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ya te digo, la madre se pone en contacto con este señor, Jorge Colomar, y, y le comenta todo lo que ha pasado. Y entonces este hombre empieza a investigar. Entonces, ya desde un primer momento, como es obvio, él ya sospecha, según todas las declaraciones y toda la información que va recabando, esa entrevista con Olga y con Monse, con las amigas de ella, ve las cartas que ha recibido la madre, desde el momento exacto en el que no se ven, lo del tema de que la chica estaba embarazada, él se entrevista con varias personas de su círculo y demás, y entonces él, ya os digo, llega a la conclusión de que ha sido Fernando seguramente el que por motivos X la ha hecho desaparecer, o sea, que la ha matado, ¿no? Entonces llega un momento que efectivamente se va a casa de los Olmos a preguntarles por su hijo para poder hablar con él. Entonces la familia en ese momento le dice, la madre, que su hijo no está en casa, que vuelva en otro momento. Entonces este señor dice, vale, perfecto, pues ya volveré mañana. Entonces al día siguiente vuelve y efectivamente sí que se encuentra con Fernando. Entonces, como os comento, esto ocurre concretamente durante todos esos años que el caso permanece inactivo hasta el año 1986, que es cuando efectivamente Manuela, la madre de Antonia, ya os digo, agotada por la incertidumbre, bueno, pues interviene en un programa de radio, se pone en contacto con esta vidente sin valor probatorio. Y parece ser que esto es lo que actúa como detonante emocional y mediático, que la lleva finalmente, como os comento, a este señor Jorge Colomar y a esta oficina en concreto. Y como os digo,
básicamente este hombre, como os comento, o sea, como detective privado muestra mucho interés y mucha preocupación por el caso desde el primer momento, como buen, ya os digo, experto que es, y sus indagaciones lo reorientan básicamente hacia Fernando Olmos y de hecho se pone en contacto con las autoridades y esto hace que se reabra la investigación por parte del Grupo 2 de Homicidios de Zaragoza. A partir de ese momento, bueno, pues las contradicciones, digamos que del sospechoso empiezan a hacerse evidentes y, bueno, pues este señor cuando acude al día siguiente logra hablar con él, como os comento, y ve que sus respuestas son algo evasivas, que él no la volvió a ver, que fue ella la que lo dejó abandonado, que no sé qué. Y ante ciertas preguntas que él le hace concretamente en base a lo que ha recopilado anteriormente hablando con conocidos de ella, pues se da cuenta que está mintiendo, básicamente, ¿no? Entonces, la policía empieza a centrar la búsqueda en el entorno de Caspe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que cuando están realizando esa búsqueda, bueno, pues parece ser que había una caseta, que es una caseta que era muy conocida por la gente de la zona y que utilizaban especialmente los pescadores que andaban por allí, ¿no? Entonces, era una caseta que era muy conocida además por Fernando Olmos, porque él también en algún momento había ido a pescar hacia esa zona. Es una zona, digamos, un poco, bueno, pues separada de lo que es el entorno, eh, digamos, urbano, y se encuentra en una zona un poquito más rural, como un poco en el medio de la nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, claro, piensan que como era un sitio que él conocía y que podía ser un sitio aislado, cercano a Caspe y demás, donde él cita a Antonia precisamente en marzo de 1978 y demás, pues, pues eso es lo que les da que pensar y decir esto seguramente haya sucedido aquí en caso de que él haya matado y demás. Entonces, tras las investigaciones y el interrogatorio de este detective, lo que hacen es llamar a declarar a Fernando. Y aquí empieza una historia que es para no dormir, ¿no? Cuando es llamado por las autoridades a declarar, ellos ponen la excusa de que es por un tema de la renovación del permiso de armas, porque también tenía permiso de armas para la caza y demás. Pues cuando lo citan allí le hacen la encerrona y le empiezan a preguntar qué es lo que ha pasado con esta chica, que se han estado haciendo investigaciones, que algo no cuadra, y entonces él, pues bastante afligido, dice que sí, que efectivamente que va a confesar todo lo que ha pasado y demás, y empieza a contar su versión de los hechos. Bien, pues la versión que cuenta es que básicamente ellos seguían juntos y que la chica finalmente había tomado la decisión de abortar, cosa que las amigas ya habían mantenido que era imposible que ella quisiera abortar porque su idea era, aparte de estar de 5 meses y en esos momentos ni de coña nadie practicaba un aborto en España, bueno, pues que como quiso abortar y demás, buscaron una clínica de estas que había por ahí ocultas, por la zona, y bueno, pagan a alguien para que realice este aborto totalmente ilegal encima de 5 meses, imaginaos, que eso es un peligro total, tanto para la madre como para el bebé, o sea, es que eso no era factible, pero él lo cuenta, o sea, él dice que sí, que han ido allí y demás y que él está esperando 4 horas durante supuestamente el tiempo que se está realizando esa intervención y que cuando la ve salir, que la chica ve que está pálida, que se encuentra fatal, que casi no se tiene en pie y le ve incluso que tiene sangre, o sea, que está manchada de sangre y demás, ¿no? Es decir, que le habían hecho una chapuza literalmente, ¿no? Según él, según él.
que al verla así lo que hace es, lógicamente, meterla en el coche. Ella, por lo visto, sangra cada vez más, le deja el asiento del copiloto súper manchado de sangre, según él, y él le insiste que tienen que ir a un hospital, porque claro, la ve tan mal que dice, no, esto hay que ir a un hospital y tal, pero que ella le dice que no, que lo que quiere es ir con su madre allá a Córdoba, que por favor que la lleve, que sí, que la lleve por favor, que no sé qué, y que entonces él, ante su insistencia, pues decide cumplir su deseo y llevarla hasta allí. ¿Qué pasa? Bueno, pues que llega un momento que, según él, ya os digo siempre, según la versión de Fernando, no nos olvidemos, que parece ser que la chica llega a perder el conocimiento de lo mal que se encontraba y de la cantidad de sangre que estaba perdiendo, que luego, según él, le resultó imposible quitarla del todo de ese asiento del copiloto, a pesar de que lo intentó y lo limpió de todas las maneras posibles, y que ve que pierde el conocimiento. Entonces, claro, se asusta, dice, le voy a tomar el pulso, a ver, y demás, y que para en el primer lugar que conoce, que es precisamente esta caseta de Caspe que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues esta es la caseta de Caspe, tal cual estaba, como veis, está un poco perdida en el monte, entre rocas, en fin. Pues una caseta pues, que se utilizaba para lo que se utilizaba, básicamente, para los pescadores, como os he dicho, y que bueno, sí que es verdad que previamente había pertenecido a varios propietarios y demás, hasta que llega un momento que una empresa pues se queda con ella, porque lo típico, quieren construir allí un pantano y demás, y bueno, el caso es que se quedan con la caseta y demás. Y bueno, igualmente seguía siendo utilizada, como os comento, por pescadores, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, según él, van a este lugar porque es el único sitio donde tal. Él la sostiene en brazos durante aproximadamente 2 horas, intentando darle consuelo y demás, pero ve que ya cada vez va peor, hasta que llega un momento que la chica fallece. Entonces, cuando ella fallece, le toma el pulso y efectivamente se da cuenta de esto, claro, parece ser que se asusta muchísimo y lo que se le ocurre, ya os digo, como le cuentan las autoridades, es quemar el cuerpo dentro de la casa, ¿vale? O sea, quemarlo todo, la caseta, el cuerpo, en fin, porque según él se asusta y ya os digo, es que no se le ocurre otra idea mejor. Y que eso le ha quitado muchas noches de sueño, que lleva muchos años sin dormir, que no sé qué, porque sabe que lo que hizo no tal, y que además de quemar todo eso, evidentemente aprovecha para quemar su ropa, su bolso y demás. Porque una de las cosas que descubre el detective Jorge Colomar es precisamente que ese DNI, por eso se da por hecho que la chica está muerta, que está claro, no se había renovado, porque si esto pasó, ella murió concretamente, fue asesinada exactamente el 7 de marzo de 1978. Y es el día 8 cuando él regresa a su casa. O esa misma tarde del día 7, me da igual. La cuestión es, contando esta historia de que ella se había ido, como os digo, que él cuenta que sí, que efectivamente, que lo quemó todo, que patatín, patatán. Entonces, ni las autoridades se lo creen, ni el detective se lo cree, y luego 2 días después hace esta misma declaración ante el juez y evidentemente tampoco se lo cree. Entonces, inmediatamente determinan la prisión provisional para este hombre y es detenido. ¿Vale? Es detenido porque no hay por dónde coger la historia, evidentemente, pero ya les da a ellos una pista donde buscar. Por eso creen que el cuerpo tiene que estar sí o sí por esa zona, a pesar de que la zona estuviese quemada y demás. Entonces, claro, a partir de aquí tienen que, digamos, intentar llegar a alguien que fuese testigo en su momento de ese incendio, porque dice, claro, esta casa ha seguido siendo usada por pescadores y demás, alguien tuvo que ver ese incendio, o sea, no en ese momento, pero sí que cuando fue a la caseta donde solía ir siempre se la tuvo que encontrar quemada. Y entonces empiezan a investigar quiénes habían sido propietarios de la casa, qué pescadores habían pasado por allí, y efectivamente dan con un individuo que solía ir por allí, que les cuenta pues básicamente lo que
lo que él vio o lo que alguien le contó que había visto. Entonces, tras esto, tras investigar qué personas habían estado por la casa y demás, quién o quiénes mandaron reformarla, porque cuando van allí, pues ven que una parte de la casa está reformada, otra parte no, en otra parte se ve que efectivamente había habido un incendio y demás, y entonces pues llegan a dar, digamos, o no tardan mucho en conocer que esta caseta precisamente era frecuentada por pescadores que trabajaban en una empresa llamada Tuxa de Zaragoza, y precisamente es lo que comenta el propio suegro de Fernando, quien añadió además que incluso él disponía de una llave de la caseta y que había sacado una copia de la que un día le prestó un hombre llamado Pedro Moreno, que trabajaba precisamente también en la empresa antes nombrada Tuxa, ¿no? Este señor Pedro Moreno era básicamente un pensionista y es el que recuerda y el que les cuenta que en el mes de junio de 1978, tengamos en cuenta que el crimen se realizó el 7 de marzo de ese mismo año, se encontró con un compañero de trabajo que también solía acudir allí al pantano de Caspe y le contó que cuando acudió a la cabaña por primera vez la halló abierta y con claras muestras de haber sido incendiada. Por eso el mismo Pedro Moreno se dedicó personalmente en el curso de otra visita al lugar a retirar los cascotes que arrojó en las inmediaciones de la caseta. ¿Qué pasa? Que un día después de aquella declaración de Pedro Moreno es él mismo el que acompaña a los funcionarios policiales hasta Caspe y ya en las cercanías de la ciudad de Compromiso, exactamente en un paraje denominado Sierra de Valdurrios, muy próximo a la caseta, les muestra exactamente el lugar donde había vertido los escombros y es inmediatamente cuando se procede a la excavación de aquellos cascotes que llevaban allí 8 años y medio. Aquí vemos, entre otras cosas, lo que se encuentra: el bolso de la chica, la cartera, todo, como podéis ver, quemado, donde está ese famoso DNI, que no se había renovado. En aquella época se tenían que renovar cada 5 años. Ella tenía que haberlo renovado en los años 80. Entre otras cosas, y esto no se hace nunca, claro, lo que llega a contar también Fernando es que un día que se encontró con ella en la cola del paro y demás, pues difícilmente sin el carnet renovado has podido verla. O sea, quiero decir, que cuenta una serie de cosas que se van confirmando, ya os digo, por este tal detective, y que llevan a pensar que todo lo que está contando es mentira, tanto lo de la clínica de aborto como el tema de que van a la farmacia, de que ella llega a vivir en una pensión, en fin, una serie de historias para no dormir que se van todas comprobando y que se llega a la conclusión de que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a unos 45 centímetros de profundidad y entre piedras y cascotes que están completamente enterrados por el paso del tiempo, es cuando se descubren unos cuantos, digamos, metros cuadrados que configuraban una zona ennegrecida. Y en ella es donde se pueden distinguir a la perfección varios huesos de procedencia humana. Entre ellos, por ejemplo, el tercio superior de un fémur derecho, 6 vértebras, una el atlas, otra el axis, un trozo de hueso largo, varias costillas, un cóndilo de otro hueso largo bastante quemado. Bueno, aquí vemos la caseta de la parte que ha sido reformada de estas vigas de aquí arriba, pero la parte que permanece quemada, como podéis ver en estas dos zonas, se ve perfectamente. Entonces, como os comento, encuentran varios huesos y también, sobre todo, la parte de la base de un cráneo, lo que es la apófisis mastoide de un temporal, y un hueso plano correspondiente a la zona del occipital, que se une con el parietal y el temporal, derechos concretamente, y es aquí, en este hueso, en un tercio inferior derecho, donde se advertía un orificio de bordes regulares de unos 9 milímetros de diámetro. Además, entre los restos, como comento, se encuentran 2 trozos de navaja partida, unos pedazos de lana de color violeta y beige de punto grueso, con los bordes totalmente carbonizados, y lo que en su día
fueron las tapas de un monedero y un rectángulo metálico de 12 por 14 centímetros. Se trata, como era de presumir, de los restos de la desaparecida y fallecida Antonia Torres. ¿Era aquel orificio el resultado de un impacto de bala? Pues evidentemente el juez de instrucción de Caspe ordena el traslado inmediato de estos restos humanos a la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Zaragoza para que allí se proceda a la correspondiente peritación y respecto al resto de efectos hallados, pues ya tienen que ser amigos y familiares de Antonia quienes determinasen si pertenecían o no a la joven, evidentemente. Bueno, aquí vemos, estas imágenes son del sumario, lo que son las lesiones que se encuentran concretamente en ese cráneo. Vemos que hay un agujero concretamente aquí, ¿vale? Si lo podéis ver, a ver un momentito si hago así. Bueno, yo creo que se ve perfectamente, ¿no? Lo que es el agujero, básicamente. Y luego tenemos el otro justo aquí, ¿vale? O sea que se pueden ver a la perfección. Ahí es donde se encuentra ese orificio que se da por hecho que es de bala y que posteriormente es confirmado evidentemente por esa Facultad de Medicina Zaragoza, que además en aquellos momentos era, digamos, la mejor facultad de medicina que había en España, ¿vale? En ese sentido, y sobre todo con el tema de estas cosas que se investigaban por allí y demás. Entonces, claro, efectivamente se demuestra que toda la historia que ha contado el tal Fernando era pues una milonga, que la única verdad que había dicho era que había quemado el cuerpo, la caseta y demás, pero que se había cargado a la chica con una escopeta tiene un nombre, una escopeta de aguja, ¿vale? Porque lo que es la... Es que, a ver, si pongo la imagen me van a censurar el vídeo, porque ya me pasó con el de Kurt Cobain, que puse una imagen y tal donde salía y me censuraban el vídeo. Entonces, lo podéis buscar en internet y lo podéis encontrar fácilmente cómo era exactamente la escopeta, ¿vale? Pero prefiero no ponerlo por este motivo. El caso es que se demuestra que la chica ha sido asesina, evidentemente, y por este chico y demás. Y a partir de ahí, pues hay que reconstruir efectivamente qué fue lo que realmente pasó, ¿vale? Evidentemente, como tiene que hacer todo el mundo y no dejar que estos casos se queden ahí archivados por una eternidad, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí tenemos la Facultad de Medicina por aquel entonces, simplemente por poneros una imagen, tampoco voy a extenderme mucho más en este tema. Pero aquí sí, porque esta es concretamente la imagen que se encuentra justamente cuando la caseta ha sido quemada, ¿vale? Que se la encuentran con esa puerta abierta, toda esa parte quemada, hasta que deciden reformarla, lo que os digo, lo que son las vigas y demás, pero inevitablemente hay zonas en donde se nota que se había producido ese incendio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, ante todas estas pruebas y todas estas demostraciones, pues cogen a Fernando por banda y ya le dicen, bueno, vamos a ver, aquí esto evidentemente no tiene ningún sentido, está claro lo que pudo pasar, cómo se pudo producir la muerte, pocos días antes de que Fernando volviese a casa de sus padres, concretamente el día 7 de marzo, como digo, y él volvió el día 8, con lo cual un día después, pero ¿en qué circunstancias? ¿Vale? Desde luego, no en las que había descrito el hombre que quemó su cadáver en esa sierra de Valdurrios, y que cogió y nada más prender fuego se largó de allí cagando leches en ese SEAT 600 que había vendido a una vecina de la zona y que también se investiga para ver si efectivamente habían quedado restos, porque había cambiado esta vecina toda la tapicería, menos precisamente la del asiento del copiloto. Entonces, cuando van allí, sabéis que la sangre no desaparece del todo. Se dan cuenta que no hay ni restos de sangre ni nada, con lo cual es imposible que las cosas sucediesen como él había narrado, ¿vale? Entonces, ya os digo, es que todas las pruebas están contra él, efectivamente, y es que no hay ya otra manera. O sea, tiene un agujero, no existe la clínica donde supuestamente abortó, ni la pensión donde supuestamente se quedó, ni absolutamente nada de lo que él cuenta, ¿no?
Entonces, ya os digo, se llega a la conclusión, la directora de Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de Zaragoza, que hemos nombrado anteriormente, de que, bueno, al final estos huesos pues pertenecieron a una mujer de pequeña estatura, ya sabemos que medía solamente 1,50, que podía tener entre 18 y 30 años, y que sin ninguna duda ese orificio se correspondía con un proyectil único de arma de fuego, y que según el trayecto de ese proyectil, pues interesó o afectó partes vitales encefálicas, y que su impacto en una persona viva resultaba mortal de necesidad. Entonces, que casualmente Fernando había comprado un arma unos días antes de que sucediesen los hechos con toda su premeditación, y entonces, o sea, todo uniéndolos, ya os digo, todas las cosas al final se termina descubriendo, ¿no? Estas cosas, menos mal. Aquí podemos ver concretamente la trayectoria que siguió la bala, y que ya os digo, es que además lo hizo cuando la chica se encontraba de espaldas a él, en un momento que ella sale de la caseta y a unos 4 o 5 metros de distancia ya está de espaldas, y él aprovecha para meterle un tiro de esa manera tan ruin y tan cobarde que ella ni se entera, porque está mirando de frente, no está mirando para él. Entonces le pega ese tiro con la puntería suficiente como para darle, porque de por sí este tipo de escopetas, ya os digo, tienen unas balas muy finas, por eso se llaman de aguja, y para causar la muerte, ya os digo, tiene que dar en una zona muy específica, y en este caso acertó de pleno, ¿vale? En una zona vital, ya os digo, que era imposible sobrevivir. Y aquí lo vemos, la trayectoria de la bala, lo que es el orificio, y es la trayectoria que sigue la bala, y aquí lo mismo, ¿no? Por donde entra, y va todo por ahí, ¿no? Entonces, pues, como os podéis imaginar, no había ninguna posibilidad de supervivencia, y luego mucho menos si te deshaces de lo que es el cadáver y tal, con quemándolo y demás, ¿no? Entonces, vamos, que los restos de las pertenencias de Antonia son mostradas a sus amigas, a la familia y demás, y las reconocen efectivamente como propiedad de Antonia, porque claro, la joven había vivido en esa casa, entonces pues ya os digo. El hombre este ya estaba detenido, ¿vale? Ya estaba en prisión provisional. Ahora solamente quedaba, ya os digo, reconstruir básicamente los hechos, o sea, qué es lo que había pasado realmente. Bueno, pues aquí tenéis ese hueso real que se encontró del cráneo, con ese orificio que se ve claramente, ya os digo, o sea, no hay ninguna duda posible a que se debe a un arma de fuego. Y bueno, solamente quería que lo vierais. Y luego quería que vierais esta foto, que es la última foto que Antonia se hace con su madre antes de desaparecer. Entonces, bueno, creo que era importante ponerla. Aquí, bueno, se ve la madre, fijaos, es súper jovencita. Luego lo veremos posteriormente. Entonces, bueno, pues a partir de aquí vamos a reconstruir qué fue exactamente lo que pasó, y lo que fue el juicio. Bueno, creo que no os lo había dicho antes, pero la madre de este individuo, Fernando, bueno, pues se llamaba Rosario, y el padre Domingo. Y de hecho, en un momento determinado, ella se llega a separar del padre y se junta con otro hombre que a partir de ese momento empieza a ser el padrastro de Fernando, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la reconstrucción real de los hechos, y ya cuando el tío, pues bueno, básicamente no tiene más opción que cantar la traviata, ¿no? Bueno, pues como se encontraba en esta supuesta encrucijada entre el tema de la madre, el embarazo, no sé qué, Fernando opta por la solución más extrema, que eliminaba simultáneamente el problema y sus consecuencias. Así que, como os digo, en marzo de 1978, bueno, pues parece ser que con cualquier excusa, pues se va con Antonia, para en este paraje aislado cercano a Caspe,
una zona que ambos conocían y frecuentaban precisamente por su aislamiento y que normalmente pues había ausencia de testigos, él sabía también a qué horas ir y demás, y allí, en un contexto de confianza íntima, digamos, que excluye además cualquier hipótesis de defensa o resistencia por parte de la víctima, estamos hablando de una alevosía como la copa de un vino, y que además estaba premeditado porque él compra el arma unos días antes, le dispara con este rifle de aguja de calibre 22 a corta distancia, causándole esa muerte inmediata. El modus operandi revela planificación situacional y conciencia de ilicitud, por supuesto, porque ya os digo, aparte de que la había adquirido poco antes, poco después del crimen se deshace de ella y la vende de nuevo a la tienda donde la había comprado. Además, tras el disparo, Fernando no busca ayuda ni muestra desorganización emocional, literalmente arrastra el cuerpo hasta la caseta e intenta destruirlo, ya os digo, con el fuego. La quema es parcial, improvisada y además técnicamente ineficaz, pero psicológicamente reveladora, porque no es un acto ritual ni impulsivo, sino un intento consciente de borrar pruebas, de hacer desaparecer ya no solo el cuerpo de Antonia, sino lo que ese cuerpo representaba, incluido el embarazo. Jolín, es que tela, ¿no? Entonces el fuego actúa como un mecanismo simbólico de negación y eliminación. Pero claro, lo que la gente no sabe es que el fuego hay cosas que no borra. Es decir, tú le realizas una autopsia a un cuerpo quemado y puedes llegar a averiguar si esa persona ha muerto por ahorcamiento, o sea, porque la han estrangulado, o sea, que las pruebas igualmente de un cuerpo calcinado, incluso aunque solamente sean huesos, se pueden ver, como hemos visto claramente, en ese orificio que presentaba, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ese momento, es cuando sabemos que se inicia esa fase más prolongada del crimen, la del silencio, ¿no? Que esta chica desaparezca y el tío regrese a su vida cotidiana sin más, que acompaña incluso a los padres de la joven a denunciar la desaparición, adoptando una postura de ignorancia, que durante 8 años y medio mantenga versiones vagas y contradictorias que evolucionan según la presión externa, ese aborto clandestino, esa muerte accidental, esa quema involuntaria, y que ninguna de estas explicaciones resiste el análisis forense ni la lógica factual. No obstante, el entorno familiar de Fernando y especialmente su madre, pues actúan como núcleo de protección emocional y narrativa, ¿no? Aunque no existen pruebas de complicidad penal, y esto ahí lo dejo, ahí lo dejo, de verdad, poned en comentarios lo que pensáis, ni conocimiento directo del asesino, sí de una lealtad acrítica que funciona como facilitadora pasiva. La madre acepta las explicaciones de su hijo sin cuestionarlas en teoría, no exige respuestas, no impulsa búsquedas y normaliza su vida posterior cuando se casa, tiene otro hijo y se integra socialmente, lo que refuerza su compartimentación psicológica y reduce cualquier presión interna para confesar. Luego veremos un detalle concreto que hace pensar que la madre tuvo mucho más que ver de lo que parece, pero es lo que os digo. Esto hay que tomarlo siempre como una hipótesis que no es demostrable en ningún momento y por lo tanto no se puede decir. Por eso os digo que me contáis, si queréis, pues todo lo que pensáis realmente en los comentarios, ¿no? Entonces ya os digo que a partir de aquí el caso, como sabemos, permanece inactivo hasta que en el 86 se pone en contacto con el detective, las autoridades, patatín, patatán, se realizan todos esos que os he comentado, estudios de balística, en fin, de todo lo que este señor manifiesta y finalmente se celebra el juicio. Bueno, pues aquí tenemos en la audiencia, estos que vemos aquí son los padres de Antonia, la madre Manuela y el padre, y evidentemente piden la pena máxima, porque estamos hablando de que durante 8 años y medio se ha callado, ha hecho la vida tan tranquila y demás, y entonces, ya os digo, se celebra en el año 89 en la Audiencia Territorial de Zaragoza, y aquí la defensa intenta alegar alteraciones psicológicas, lo que pasa siempre. Se le hacen una serie de informes psicológicos y efectivamente
se determina que este chico padecía un trastorno bipolar, como padezco yo, pero eso no te lleva a realizar, evidentemente, este tipo de crímenes como por sí mismo, ¿no? Pero los peritajes descartan la inimputabilidad, porque es que esto no es motivo suficiente para matar a una persona, ni muchísimo menos, ¿no? Y que, claro, digamos que no hubo tampoco brote psicótico ni pérdida de contacto con la realidad, porque un brote psicótico te da en un momento determinado sin que haya habido una compra previa de un arma, que lógicamente la compras para usar, ¿no? Y tanto la conducta antes, durante y después del crimen demuestra conciencia plena de culpabilidad. Entonces, Fernando es condenado a 20 años de prisión por asesinato con alevosía, pero también se le aplica la atenuante, porque se pedía la acusación pedía 40 años, se le aplica la atenuante por esa, bueno, pues esa enfermedad mental que de alguna manera, bueno, pues se quiere tener en cuenta, pero aún así el asesino por alevosía está más que demostrado. Y bueno, desde una perspectiva criminológica, básicamente, el caso encaja plenamente en el patrón de homicidio íntimo ligado a un control reproductivo y puede ser interpretado como un femicidio íntimo. Es decir, Antonia muere cuando deja de ocupar el lugar pasivo asignado y exige derecho, reconocimiento, matrimonio, maternidad, como demuestran esas cartas que escribió antes de morir y que se convirtieron en documentos de alto valor analítico, no solo por lo que dicen, sino por lo que están anticipando, una escalada de riesgo no detectada a tiempo. Entonces, el silencio del entorno del agresor, especialmente de la madre, no mata, pero sostiene la impunidad y permite que la violencia quede suspendida durante años, pues es bastante importante. Entonces, demuestra además que el modus operandi no termina con el acto homicida como tal, sino que se prolonga en el tiempo mediante esas estrategias de ocultación, negación y normalización. Es que Antonia fue asesinada de una vez con un disparo y después fue borrada literalmente de la faz de la tierra durante 8 años y medio a través del silencio, del olvido, un caso en el que, bueno, en un principio no se hizo justicia, pero que gracias a este detective tan eficiente, bueno, pues por fin se hace la justicia que se tiene que hacer, y esto nos deja una lección criminológica esencial. Los homicidios íntimos rara vez son imprevisibles si se analizan en su totalidad, queda claro, y su comprensión exige mirar más allá del arma, hacia las relaciones, las palabras escritas, los silencios familiares y las decisiones que otros eligieron no cuestionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo voy a comentar simplemente por lo que os he dicho de lo del tema de la madre. Bueno, este chico se adapta muy bien al tema de la prisión, llega a ser una persona bastante respetada por sus compañeros, de hecho empieza a hacer una especie de trabajo a través de una radio, crea un programa de radio allí en la misma cárcel llamado Radio Hawái, que tiene bastante éxito, o sea, en fin, que no os penséis vosotros que estamos hablando de cualquier tontería. Y ¿qué pasa? Pues que en un momento determinado este chico escribe una carta, ¿vale? Escribe una carta y esa carta, digamos que según cómo se quiera interpretar, puede ser más o menos reveladora, ¿vale? Bueno, solo para que lo veáis, esta es la zona de la radio donde él trabaja dentro de la prisión, aunque luego esto se echa abajo y es cambiado de prisión y ya no puede seguir haciendo esto. Pero vamos a hablar de la carta solo un minuto para ver qué opináis. Bueno, pues aquí os pongo un fragmento real de la carta y básicamente estas cartas que se hicieron públicas por un periodista, Daniel Pérez Calvo, el 20 de enero del 89, en el que fue suspendido el juicio en un principio, bueno, pues llegan, parece ser, a sus manos de forma circunstancial, según él mismo indica, vete tú a saber. Y precisamente en esta carta decía básicamente: mira, yo estoy en la cárcel, aquí pues eso, se sufre,
Pero tengo fuera una persona que está sufriendo mucho más. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona tomó una decisión equivocada y yo estoy pagando su error. No por ello le guardo rencor. Le admiro porque tiene entereza y además me dio la vida. Y los he querido desde que nací y los continuaré queriendo aunque mueran. Ahí lo dejo. Cada uno que piense lo que quiera, que saque sus conclusiones sobre estas palabras y, en fin, sí que es verdad que hay otras cartas donde dice que hay un individuo que va buscando cómplices, alguien más a quien implicar, que lo hace por afición, que si el sumario ya está cerrado y la cosa está clara, que por qué sigue buscando y sigue dándole vueltas, que él es el único culpable. Evidentemente, parece ser que esta carta destinada de alguna manera a Jorge Colomar, que siguió investigando de alguna forma, siguió viendo a ver hasta qué punto, en fin, ahí lo dejo. Pero bueno, aquí está la carta que escribe diciendo esto, que cada uno piense lo que considere. Yo ya os digo, ahí lo dejo y por mi parte nada más. Una pena que durante casi 9 años esta chica fuese silenciada de esa manera, que esos padres tuvieran que vivir esa desaparición terrible para al final un crimen de este tipo que es que no tenía ninguna necesidad de realizarse y ya os digo, anda que no hay soluciones, por más que uno piense que la situación es complicada, siempre hay solución, pero no en ningún momento matar a otra persona y mucho menos a una persona que lleva en su vientre a tu hijo nonato de 5 meses, joder. Entonces, pues yo ahí lo dejo. Lo siento, pero bueno, es lo que pienso. Por mi parte nada más, espero que esta vez quede el vídeo grabado porque si no la que se pega un pun soy yo. Así que nada, por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.